tan infinita hacia el mundo pecador. Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueran tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Amén, hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo y así con reverencia escuchamos el mensaje de esta mañana. Hermanos, agradecemos al Señor en esta mañana porque tenemos la bendición de estar nuevamente en su casa. Estamos, hermanos, congregados con el propósito de aprender más de su santa y bendita palabra. En esta mañana, hermanos, quiero que recordemos un poquito de lo que hace 8 días meditamos en el sermón. ¿Se recuerdan ustedes, hermanos, qué es lo que nos mantiene aquí? ¿Por qué estamos aquí en este día? ¿Por qué, hermanos? ¿Porque usted quiere? ¿O por qué? ¿Por qué estamos aquí? Fíjese que a veces, hermanos, pensamos que nosotros hacemos muchas cosas buenas, ¿o no es así? Yo estoy aquí porque hoy tuve tiempo, porque realmente, ¿verdad?, tuve el deseo de estar aquí. Pero sabe que quizá muchos de nosotros como que venimos un poquito forzaditos. ¿O no lo han sentido así en algunas ocasiones, hermanos? Bueno, decimos no, pero si el Señor, hermanos, no promoviera en nuestros corazones donde estuviéramos, porque es Dios, dice, el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto, hermanos, ¿verdad?, solo realmente llega a ser realidad cuando se le ha entregado totalmente el corazón al Señor y el Espíritu de Dios se ha entronizado en el corazón del hombre. Porque, verdad, de muchas personas muchas veces van y vienen y no son estables, verdad, en los caminos del Señor.
¿Entendieron ustedes por qué, hermanos? ¿Qué han hecho con el llamamiento exterior? ¿Lo han apreciado? ¿O simplemente lo han oído y lo han pasado desapercibido? Y únicamente aquella persona que atiende al llamamiento exterior que Dios hace por medio de su palabra, lo escucha con atención y le da cabida en su corazón, es aquella persona que es llamada eficazmente para caminar con el Señor. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo usted piensa que tarda el llamamiento eficaz en la vida de los hijos de Dios? ¿Será, hermanos, solo para la vida terrenal? ¿Solo para los tiempos buenos, alegres y felices? ¿O para cuándo será? Bueno, en esta mañana, hermanos, vamos a ver un tema muy especial. Este tema, hermanos, es un tema, ¿verdad?, doctrinal bastante profundo. Se llama, hermanos, la perseverancia de los santos. Es una de las doctrinas básicas del Evangelio. ¿Qué piensan ustedes que es la perseverancia? ¿O qué entienden ustedes por perseverar? ¿Qué dicen, hermanos? ¿Será que es estar de vez en cuando caminando con el Señor? ¿O solo, hermanos, cuando hay alegría en la casa de Dios? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es perseverar? Porque muchas personas, hermanos, fíjense que piensan que al Señor, bueno, solo hay que buscarle de vez en cuando tenemos tiempo, o cuando el tiempo, ¿verdad?, es propicio según nosotros. Entonces sí, podemos buscar al Señor. Pero la perseverancia de los santos es la continuación lógica de la salvación en la vida de los creyentes en Cristo Jesús. Fíjense bien, hermanos, eso debemos de entender nosotros. ¿Por qué, verdad, la perseverancia de los santos es la continuación lógica de la salvación de la vida de los creyentes en Cristo Jesús? Quiero hacerles esta pregunta. ¿Cuándo necesitamos nosotros ser salvados? ¿De vez en cuando, hermanos? ¿O qué dicen ustedes? ¿De vez en cuando o siempre? Fíjese que necesitamos la ayuda del Señor, decimos nosotros, pero lo que necesitamos es salvación de Dios, y la necesitamos a diario, constantemente. ¿Saben ustedes, hermanos, cómo acecha el enemigo de nuestras almas sobre nosotros? ¿De vez en cuando? ¿O anda viendo la manera de cómo nosotros caemos y desvirtuamos la fe que hay en nosotros? Santiago, ¿verdad?, lo dijo. Dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Así que si estamos mal paraditos, hermanos, ¿qué pasa? El enemigo, ¿verdad?, nos ataca constantemente, y por eso, hermanos, fíjese que aquel que es llamado eficazmente tiene que perseverar, ¿verdad?, o tiene que vivir una vida continua, sin interrupciones, ¿verdad?, en su relación con el Señor. La confesión de fe dice, hermanos, aquellos a quienes Dios ha hecho aceptos en el amado y ha llamado eficazmente y ha santificado por su Espíritu, no pueden caer, no pueden ni caer totalmente ni finalmente del estado de gracia, sino que indudablemente perseverarán en Él hasta el fin y se salvarán eternamente. Esto es, hermanos, lo que dice nuestro principio doctrinal.
Y la pregunta es, hermanos, ¿cuántos nos sentimos llamados eficazmente? ¿Cuántos nos sentimos amados por Dios? ¿O cómo se siente usted? Hay personas, hermanos, que no se sienten amadas por Dios. Piensan, ¿verdad?, que no, que Dios no les ama a ellas, que solo a unos cuantos el Señor, ¿verdad?, ama. Pero no es así la realidad. Ya vimos que el amor de Dios, hermanos, es general. En el llamamiento externo, hermanos, Dios da a conocer que su amor es para quienes. ¿Y quién es el que desprecia el amor? ¿Será Dios el que nos ama o nosotros el que despreciamos su amor? Y por eso, mire, si somos llamados eficazmente, fíjese, somos santificados por su Espíritu. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Estudiamos, hermanos, vamos estudiando estos temas que son importantes para afirmar nuestra salvación. ¿Se recuerdan, hermanos, que estudiamos, verdad, un momento de conversión? Y cuando hablamos de santificación por el Espíritu, hablamos, hermanos, del cambio de mente, del cambio de actitud, del cambio de pensamiento en la vida de nosotros como hijos de Dios. Porque si nuestra actitud y nuestro pensamiento no cambia, ¿qué seguridad tenemos de salvación? Muchas personas dudan porque realmente no han cambiado en su interior y el llamamiento del Señor no se ha hecho eficaz en sus vidas. Pero aquellos, ¿verdad?, que ya hemos entregado nuestro corazón al Señor, entonces sabemos que el Señor nos cuida constantemente. Perseveramos porque somos salvos por la elección de Dios y no por elección nuestra. A veces, ¿verdad?, decimos, bueno, yo acepté a Jesús tal fecha, pero saben que en esa fecha lo único que hice fue responder al llamado de Dios. Eso fue lo único que hice yo. Fíjese bien, dice, perseveramos porque somos salvos por la elección. ¿Saben ustedes que nadie está aquí por casualidad? Y quizás nos preguntemos, bueno, ¿y por qué? Si aquí, hermanos, ya más de 100 años que se predica el Evangelio, ¿por qué la gente no ha querido entender? ¿Por qué unos cuantos siempre, verdad, año con año? Y fíjese que hay algo especial, hermanos. Dios ha elegido. ¿Y desde cuándo, hermanos? Está la elección del Señor. Este texto de Efesios, hermanos, es precioso. Dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos como santos y sin mancha. Hoy en día, hermanos, fíjese que de lo que menos a veces, hermanos, se quiere participar es de la santidad, de esa limpieza con que se debe de vivir la vida. Muchas personas, hermanos, piensan, ¿verdad?, que evangelio o relación con Dios es simplemente, hermanos, juntarnos, ¿verdad?, un rato para cantar, para orar y para oír el mensaje, y de ahí volvemos a nuestra vida cotidiana. Vivimos como todos los demás, haciendo las cosas que los demás hacen. Pero ya veíamos, hermanos, que el cristiano tiene que distinguirse, ¿o no es así? Y aquí nosotros notamos, hermanos, nosotros perseveramos porque Dios nos ha escogido. ¿Quién nos sostiene, hermanos? ¿Quién sostiene totalmente? Fíjese, no parcialmente, hermanos. Hay hermanos que piensan, ¿verdad?, que Dios simplemente ayuda, y saben que no es así. Dios no simplemente ayuda, sino que Dios hace todo por nosotros. Nosotros simplemente, ¿verdad?, nos movemos ante la presencia del Señor, y la mínima parte que hacemos realmente es insignificante a todo lo que Dios hace por nosotros. Entonces, algunos piensan que eligen a Dios, ¿verdad? Eso es lo que muchos piensan,
nosotros creemos que Dios nos eligió primero. Ya vimos, hermanos, desde cuándo estaba su nombre, desde cuándo estaba mi nombre en la mente de Dios. Hasta que yo me acordé que había Dios, o el Señor me había elegido desde antes. Fíjense, hermanos, que esto es muy difícil comprenderlo, muy difícil entenderlo. ¿Cuándo es ese antes de la fundación, hermanos? ¿Cuántos años habrá? Probablemente miles o millones de años, no sabemos, hermanos. Nuestra mente es finita. Pero fíjense, hermanos, cómo estamos en la mente del Señor. Y cómo, ¿verdad? Muchos piensan, bueno, y se detienen, dice, bueno, hoy no hay tiempo, y no se dan cuenta que Dios los está buscando, que Él, ¿verdad?, los está llamando y quiere ampararlos en su gran amor. Primera de Juan 4:19 dice: nosotros amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Fíjese, nosotros, dice, amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y prácticamente, hermanos, entonces, lo que nosotros hacemos al venir a este lugar, saben que es una reacción a lo que Dios ha hecho por nosotros. Y por eso, fíjense, hermanos, que el culto es una acción de gracias. Nosotros aquí, hermanos, más que para recibir, venimos a agradecer lo que ya recibimos. Fíjense que hoy, hermanos, se está cambiando, ¿verdad?, de la mentalidad evangélica, y se le pide al hombre que dé para que Dios le dé. Y fíjense que es al contrario. Nosotros damos porque Dios nos da. Él nos da primero, hermanos. ¿O no es así? Mire, ya mi ofrenda que yo traigo ante la presencia del Señor, no, hombre, si Él ya me dio saber cuánto atrás. Y muchas veces, hermanos, perdonen lo que voy a decirles, pero de lo que me sobra estoy trayéndole al Señor. Lo más me ha quedado a mí, ¿o no es así, hermanos? Y por eso, hermanos, a mí me da tristeza, ¿verdad?, oír a veces estos mensajes cuando le están diciendo al hombre que dé para que Dios le dé. No, si el Señor, hermanos, nos da primero, el Señor bendice nuestras vidas. Y eso, hermanos, es lo lindo, fíjese, de los hombres de Dios, los que escriben los salmos, los que escriben la escritura, que ellos entienden, hermanos, que Dios los ha dotado. Si usted lee, hermano, el Salmo número 8, David dice: ¿quién es el hombre para que lo visites y para que tengas de él memoria? Lo has hecho menor que los ángeles y lo coronaste ¿de qué? De honra y de gloria, y todo lo pusiste debajo de sus pies: ovejas, bueyes, las bestias del campo, los peces del mar y todo cuanto pasa por los senderos del mar. Ahora notemos, hermanos, ¿qué clase de Dios tenemos nosotros? Es un Dios, hermanos, incomprensible. Fíjese que Él nos ha buscado y hace todo lo bueno, hermanos, para que nosotros perseveremos en su gracia. Entonces no creemos nosotros que nosotros hayamos encontrado a Dios, sino que Él nos encontró y que Él nos ama y promueve en nuestros corazones, aún para que nosotros le podamos buscar. Si yo hubiera elegido a Dios, pudiera arrepentirme y dejarlo. Y eso es lo que ha pasado con muchas personas que piensan que ellos, que por su poder, que por su fuerza, lo han hecho, pero que ahora ya no quieren hacerlo. Porque así somos nosotros. ¿Nos arrepentimos o no, hermanos? Sí, tenemos una buena decisión y a veces, hermanos, por algo malo o algo controversial que pasa, esa buena decisión se viene al suelo. No, yo lo quería hacer, pero sin embargo, hermanos, cuando dependemos del Señor, fíjese, me arrepintiera y pudiera dejarlo y no cambiaría de perecer por Él, pero Él no es voluble, nunca cambia.
o cambia a Dios, hermanos, en sus propósitos. Quiero, hermanos, que veamos este texto, Santiago 1:17. ¿De dónde procede el bien que usted tiene y que yo tengo? ¿De dónde procede? ¿Por qué, hermanos, en nosotros salen rasgos de bondad? ¿De dónde viene? Dice todo, buena dádiva y todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Fíjense, hermanos, que lo bueno que nosotros podemos hacer nos viene de arriba. La buena intención, el buen proceder, Dios lo pone en nosotros, ¿verdad? Porque estamos unidos con Él, hermanos. Por ejemplo, hay un principio en la Biblia, hermanos, que es el principio de fe que debemos todos de tener. El Señor dice: no te dejaré ni te desampararé. ¿Y será que cumple Dios, hermanos? A veces, hermanos, ¿verdad? Porque el Señor nos someta en algún pequeño castigo por nuestra desobediencia, nosotros pensamos que Dios ya falló. Pero falla Dios, hermanos. El Señor jamás falla. Fíjese, nosotros dependemos totalmente de Él. En San Juan 10, 28 y 29 leímos estos textos. Miren, hermanos, cómo está el elegido, cómo está el que ha sido llamado eficazmente en las manos del Señor. Dice Jesús: y yo les doy vida eterna. ¿Y qué? Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Fíjense en ese texto, hermanos, tan especial. Y esto debe de ayudarnos a nosotros, hermanos, a entender por qué nosotros debemos realmente de consagrar, de esforzarnos por vivir una vida limpia delante del Señor. ¿Por qué nosotros debemos de procurar serle agradables al Señor? ¿Hay promesa eterna aquí, hermanos, o promesa temporal? Y fíjese que sus promesas son eternas para que nosotros no perdamos la esperanza, sino que nosotros, hermanos, caminemos, ¿verdad?, juntamente con el Señor. El Señor Jesucristo afirma y dice: mi Padre que me las dio, mayor es que todos, y nadie las podrá arrebatar de la mano de mi Padre. Fíjese, ¿hay otro ser más poderoso que Dios? ¿Qué dicen ustedes? Hay otro ser el cual pueda, hermanos, interferir en nuestra relación con Dios. Si nosotros, hermanos, realmente hemos creído en Él, vivimos seguros en el Señor. Perseveramos porque somos salvos por la obra perfecta de Cristo, que murió por nosotros. Fíjese, así que nuestra fidelidad a Dios, hermanos, no depende tanto de lo que nosotros hagamos, sino depende de lo que Dios ha hecho por nosotros, de esas obras anticipadas, hermanos, de lo que Dios ha hecho, ¿verdad?, en el pasado. Nosotros dependemos de ello y por eso es que podemos vivir la vida cristiana. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? A veces cuando oímos, hermanos, que al mundo vienen calamidades, ¿cómo nos sentimos? Amenazados, ¿o no es así? Oímos, por ejemplo, del imperio de maldad, hermanos. ¿Cómo se siente usted cuando ve esas noticias sangrientas? Cuando ve, hermanos, todo el mal que está aconteciendo en el mundo, cuando oye de pestes, de enfermedades. ¿Y para quién viene eso, hermanos? ¿Sabe para quién viene, hermanos? Para aquella persona que no quiere obedecer a Dios, pero no para aquellos que han sido elegidos por el Señor. Por eso el apóstol dice: bueno, ¿quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió,
mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ay, cuando leo esos textos, hermanos, a veces se siente uno mal. ¿Y saben por qué? ¿Cómo somos para orar nosotros, hermanos? Yo he visto a personas, hermanos, que para comer, si se tardan unos 30 segundos orando, se tardan bastante. ¿O no es así, hermanos? Haraganes para platicar con Dios. Y aun cuando estamos necesitados, nos cuesta plantearle a Dios nuestras necesidades. Pero ¿saben qué está haciendo Jesús, hermanos? Delante del trono de Dios, intercediendo día y noche. ¿Por quiénes? Por nosotros. Y por eso, miren, hermanos, por eso, ¿verdad? El salmista David decía: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Mire, porque Dios nos ama de una manera tan grande, hermanos. Fíjese que el Señor nos libra de tantas ansiedades. ¿Cuántas veces arriesgamos nuestra vida sin necesidad? ¿O será que no la arriesgamos? Y como aquellos niños, ¿verdad?, que nos están diciendo siempre el mal que nos puede pasar, pero ellos ahí están insistiendo en hacer las cosas. Así somos nosotros delante de la presencia del Señor. Pero el apóstol dice: mire, nuestra perseverancia depende del Señor, porque Él nos ha salvado, nos ha librado de la condenación, y ahora dice, nos ha dado a un Salvador que es Cristo. Él es el que murió. ¿Y para qué murió Jesús? ¿Para qué murió el Señor, hermanos? Fíjese que a veces, hermanos, la muerte del Señor, fíjese que es salvación integral para el hombre. Si usted lee, hermanos, en el libro del profeta Isaías, dice que Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y no solo habla, hermanos, de sanidad del alma, sino de sanidad completa. Y por eso el apóstol Pablo dice: miren, nosotros perseveramos y nosotros vivimos unidos al Señor, porque tenemos, ¿verdad?, una relación poderosa a través de Jesús, porque Él es el intercesor grande de toda la humanidad. ¿Qué pasa si un cristiano peca? O quizá cambiemos la pregunta: ¿qué hacen los cristianos hoy cuando pecan? ¿O será que no pecamos? ¿Cómo se sienten ustedes? Bueno, el verdadero creyente se siente mal, pero aquel que no ha entregado su corazón al Señor, ¿sabe qué hace? Se aleja más de Dios. Pero la pregunta es, hermanos, ¿qué pasa si un cristiano peca? Miren, hermanos, la Biblia nos da la regla de cómo debemos de vivir. ¿Cómo debemos de vivir nuestra vida como cristianos, como llamados de Dios? Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces la pregunta es: ¿por qué pecamos? ¿Por qué piensa usted que pecamos? ¿Saben por qué? Porque en un momentito a veces nos rebelamos, nos queremos rebelar en contra de Dios, porque hay una vieja naturaleza en nosotros que nos incita al pecado. Pero si nosotros no queremos pecar, ¿podemos evitar el pecado, hermanos? ¿Y por qué podemos evitar el pecado? Porque fíjese, la simiente de Dios está en nosotros. ¿Y cuál será esa simiente? ¿Qué le llama a usted simiente? ¿Entiende usted esa palabra? ¿Sabe qué es simiente? Es la semillita, como el granito de trigo que vamos a depositar, ¿verdad?, en la tierra, o de maíz, o de cualquier, ¿verdad?, otra planta.
Esa es la simiente. Y Dios, miren, ha puesto su espíritu en nosotros, que nos dice cuándo sí y cuándo no. A lo que usted llama corazonada. ¿O no es así, hermanos? Tuve la buena corazonada. No, si yo sentía que no debería de hacerlo, pero lamentablemente lo hice. Y ahí, hermanos, se puede comprobar en el Hijo de Dios la simiente de Dios. ¿O no se ha sentido usted así? Y cuando nosotros nos damos cuenta, hermanos, que no deberíamos de haber hecho esa cosa, viene un arrepentimiento profundo. Y debe de haberlo, hermanos, en la vida de los hijos del Señor. Porque si este arrepentimiento no es constante en la vida de los hijos del Señor, saben ustedes, hermanos, que no hay perseverancia. Porque debemos, hermanos, nosotros de ir creciendo cada día en la santificación que el Señor ha provisto. Primera de Juan 1, 7 al 10 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjense, hermanos, la perseverancia es buena. Solo póngase a pensar, alguien que de vez en cuando escucha la palabra del Señor, ¿cómo podrá perfeccionar su vida? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se podrá, hermanos? Que de vez en cuando se reúne con los hermanos, ¿podrá perfeccionar su vida? Pero el que está en luz, yo estoy seguro, hermanos, que en cada mensaje que aquí escuchamos, en cada parte de la Escritura, nos damos cuenta que en algo estamos fallando, ¿no es así? Ahora, ¿por qué se da usted cuenta que hay algo malo en su vida? Y uno se da cuenta, hermanos, porque anda en la luz, ¿o no es así? Y la luz de Dios refleja tanto el bien como también el mal, ¿verdad?, que hay en el ser humano. Pero hay, hermanos, esa bendición para aquel que persevera. ¿Qué pasa, hermanos, cuando ve el mal? Se arrepiente y luego lo confiesa, dice el apóstol. Y miren, hermanos, quienes están exponiendo estas partes de la Biblia no fueron hombres comunes, sino hombres consagrados a Dios. Dice: si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero ahora aquí viene el qué hacer. ¿Qué debemos de hacer en la perseverancia? Confesar. ¿Y qué es confesar? ¿Qué es confesar? Miren, hermanos, es hablar con Dios. Fíjese, y ponernos de acuerdo con Él y decirle: Señor, tiene razón, yo no debía haber hecho esta cosa, pero la hice, perdóname. Fíjese, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y luego agrega el apóstol y dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y por eso tengamos cuidado con nuestra oración. A veces nos acercamos a Dios y le decimos: Señor, por si hemos pecado. ¿Se dan cuenta de una cosa, hermanos? ¿Qué debemos de hacer como hijos de Dios cuando nos levantamos? ¿Qué debemos de hacer? Darle gracias a Dios, levantarnos, orar y decirle: gracias, Padre, porque tuve una noche maravillosa, porque dormí y porque ahora mis fuerzas se renovaron y tengo ganas de trabajar. Entonar una alabanza al Señor y sentirnos felices y agradecidos con Dios. Le pregunto a usted: ¿cómo se levantó en esta mañana?
Se acordó de orar, se acordó de alabar al Señor, le dio gracias por su vida. Si lo hacemos así, hermanos, miren, viviremos una vida linda ante la presencia del Señor. Pero ¿saben cuál es lo triste? Que a veces se nos olvida. Puede más nuestras preocupaciones terrenales que nuestra relación con Dios. Y eso, hermanos, son pecados de omisión, ¿verdad? Son los pecaditos que muchas veces nosotros cometemos. Tenemos tiempo de leer la palabra del Señor, ¿y qué nos ponemos a hacer? ¿Qué hacemos el día de hoy? Los jóvenes al teléfono, a ver qué chismes hay, ¿verdad? Y qué chismes están recorriendo. Y aún adultos también, no solo jóvenes. A platicar de cualquier bobera. ¿O no es así, hermanos? ¿Y estará bien eso en nuestra vida? No está bien. Y miren, hay muchas cosas que tenemos que confesar. Por eso el apóstol Juan dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces debemos, hermanos, en la perseverancia continua, hacer el análisis de nuestra vida y presentarle al Señor nuestros pecados. Pero oiga bien, hermanos, tenemos que hacerlo nosotros, cada uno en particular. Porque ¿saben ustedes cómo pienso yo, hermanos? ¿Saben ustedes, hermanos, cuál es mi sentir? No, ustedes me conocen por fuera, por dentro no, igualmente yo, hermanos. Pero ¿quién se conoce a sí mismo? Somos nosotros. Y por eso, miren, perseverar en los caminos del Señor es vivir una vida de constante confesión y revisión de nuestra vida ante la presencia del Señor, y no tengamos temor de hacerlo. A veces, hermanos, como cuando hacemos algo malo, ¿saben qué es lo que nosotros queremos? Que nadie se dé cuenta y que nadie diga nada y que nadie nos vaya a reprochar lo que nosotros hacemos. Que todo, hermanos, se pase desapercibido. Pero ¿saben ustedes, hermanos, que Dios no pasa nada desapercibido? Ni el bien que hacemos, ni el mal que hacemos. El bien, hermanos, tiene su recompensa de bendición, y el mal tiene su recompensa también, hermanos, de amonestación y de corrección de parte del Señor. Dios corrige. Oiga bien, hermano, ¿se ha sentido usted algún momento corregido por Dios? ¿O no ha sentido la corrección de Dios? Fíjense, hermanos, que a veces como que nosotros, el sufrimiento y lo que viene a la vida, bueno, eso es algo que todos tenemos que sufrir, ¿verdad, hermanos? Ni modo, decimos, si para eso nos hizo Dios, para venir a sufrir a esta tierra. Y yo cuando me acuerdo de esos pensamientos digo, ¿verdad? Qué ingratos somos, porque estamos diciéndole a Dios que Él fue malo, porque hizo un destino mal para nosotros. Pero fíjense, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Dios corrige y castiga el pecado en la vida de sus elegidos, que perseveran en su gracia. Y por eso se da cuenta que a veces salimos de una cosita y a otra y a otra. ¿Por qué es, hermanos? Porque muchas veces nosotros, mire, como niños de Dios, porque nosotros en la vida terrenal decimos que somos adultos, ¿o no es así? Pero realmente, hermanos, a veces somos como niños de Dios, caprichosos, y no queremos obedecerle al 100%. ¿Y qué hace el Señor? Fíjese, dice, pero aún ahí vemos su amor derramado sobre nosotros por el sacrificio de Cristo, pues el castigo ya no es el que merecemos. ¿Qué merecíamos por nuestros pecados? ¿Qué merecemos, hermanos, por nuestras desobediencias todavía?
bendición del Señor. No merecíamos, hermanos, lo que Cristo pagó en la cruz. Pero el Señor, hermanos, es misericordioso, aún, hermanos, cuando nosotros le fallamos y deberíamos de ser azotados terriblemente, el Señor no lo hace. El Señor lo hace, hermanos, con medida, para hacernos entender su misericordia sobre nosotros. Miremos lo que dice Esdras. Esdras 9:13. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras. Fíjese, Esdras nos dice, el sufrimiento viene porque yo he sido bien portado, porque nosotros como pueblo de Dios hemos sido obedientes. No, Esdras reconoce y dice, hemos sufrido, el Señor nos ha azotado por nuestras malas obras, a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, nos has castigado, no nos has castigado de acuerdo a nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. Fíjense, hermanos, lo que este hombre del Señor dice. Él entiende, hermano, y eso debemos de entender nosotros, que nada, hermanos, viene por casualidad a nosotros. ¿O será que viene por casualidad? Fíjense que todo está en el plan de Dios. Por eso, hermanos, el versículo de Romanos 8:29, ¿qué dice, hermanos? Los que a Dios aman, ¿qué dice? ¿Y qué cosas recibimos en la vida? Recibimos cosas buenas, en gran mayoría, hermanos. Pero también recibimos reprensiones de Dios. También muchas veces a nuestra vida, ¿qué vienen? Problemitas. ¿Y de dónde vienen? Vienen de alguna desobediencia, de algo, hermanos, que nosotros no estamos haciendo. ¿Lo entendemos nosotros así? No, no lo entendemos así. No, es que así es la vida. Esa es nuestra justificación inmediata, ¿o no es así, hermanos? No, es que siempre es así. Es que son épocas de enfermedad, hermano. Haga paciencia. Y evaluamos nuestra vida delante del Señor. Deberíamos, hermanos, de preguntarle: ¿por qué, Señor? Ayúdame a entender. ¿Por qué estoy atravesando este problema? ¿Por qué esta necesidad? Soy tu hijo, yo sé que me estás hablando por medio de lo que me está pasando. Porque hay veces, hermanos, que según nosotros estamos haciendo todas las cosas correctas. ¿O no es así, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? Yo me he dado cuenta, hermanos, que muchas cosas no las hago bien. Y por eso vienen reprensiones de Dios a mi vida. Fíjese, hermanos, pero Dios es misericordioso porque Él sabe cómo corregir a los que perseveran en su gracia. Proverbios 3, 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Miren, hermanos, perseverando en la gracia del Señor, ¿saben qué es lo que muchos a veces, hermanos, tienen miedo? Es a esto, y por eso no se acercan mucho al Señor. Dicen: mejor lejitos, para que así, ¿verdad? Pues el Señor no nos toque. Y créanme, hermanos, o cerca o lejos, el que es hijo del Señor va a ser corregido. Así que mejor cerca del Señor, porque cerca del Señor voy a vivir mejor mi vida y voy a entender mejor sus caminos. Proverbios 3, 11 y 12 dice: no menosprecies. ¿Qué es menospreciar, hermanos? Y ya saben cómo lo menospreciamos a veces, cuando le echamos a la culpa a otro de lo que nos está pasando. Nosotros somos los culpables, pero decimos: no, por causa de fulano de tal. Le echamos la culpa hasta los alimentos, hasta lo que comemos. ¿O no es así, hermanos? No es que si no hubiera comido tal cosa no me hubiera enfermado. Y no, miren, hermanos, todo lo que pasa en nosotros, Dios lo prepara para bien de nosotros. ¿O no es así, hermanos? Y debemos de entenderlo.
La Biblia nos dice, ¿verdad? Ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama. Deja usted, hermano, que su niño a quien usted ama esté haciendo cosas malas en la casa. ¿Qué quiere de sus hijos? ¿Qué quiere de sus hijos? Que vivan desordenadamente, que le falten el respeto, que tiren las cosas, que vivan de una manera, ¿verdad?, como ellos quieran. ¿O qué hace usted? Y fíjense, hermanos, cuando perseveramos con el Señor, vivimos en la casa del Padre, y el Señor, hermanos, nos está corrigiendo constantemente. Es nuestro Padre y vivimos, hermanos, amparados bajo su sombra, pero gracias al Señor, hermanos, porque su corrección no es una corrección para destruir, sino para rehabilitar nuestra vida y para hacernos cada día más y más aceptos a Él. Finalmente, los elegidos somos llamados eficazmente. Perseveraremos en la gracia del Señor en todo tiempo. Hay un himno que dice: vendrán tempestades, lo sé yo muy bien, la fuerza del sol faltará, amigos dejármelo pueden también, Dios siempre me sostendrá. Fíjese bien, hermanos, el elegido en medio de la enfermedad, ¿cómo va a estar? ¿Lejos de Dios o seguro en el Señor? En medio de la aflicción, ¿verdad? ¿En dónde se van a parar? Se van a parar, ¿verdad?, en la sombra poderosa del Señor. Por eso dice, serán, dice, fieles en todo tiempo, y nada ni nadie podrán separarlos del Señor. Y quiero, hermanos, que finalicemos leyendo estos textos. Yo quiero, hermanos, que lo hagan ustedes. Perdonen si hay algunos errores ahí, pero yo les voy a invitar, leamos todos esos textos. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Este es un pasaje maravilloso, hermanos. ¿A cuántos de nosotros nos gusta aprender partes de la Biblia? ¿Qué tal si nos aprendemos eso en memoria? ¿Qué dicen, hermanos? Es lindo el pasaje, ¿verdad?
Porque esto, hermanos, confirma nuestra fe. Y miren, la perseverancia en los caminos del Señor da la seguridad de la salvación. Si nosotros perseveramos y estamos seguros en el Señor, hermanos, ¿qué nos puede hacer falta? ¿Verdad? ¿Cómo vamos nosotros a decir algún día, bueno, es que puedo perder mi salvación? No, si estoy con Cristo, si Él me ha llamado, fíjese, Él está haciendo una obra poderosa en mí. Por lo tanto, hermanos, yo les voy a invitar entonces, perseveremos. Pero recuerde, perseverar no es estar con el Señor de vez en cuando, sino es estar constantemente en sus caminos, haciendo su voluntad y luego, hermanos, haciendo un análisis de nuestra vida para que en lo que nosotros detectemos que no sirve en nosotros, lo confesemos al Señor y el Señor haga la limpieza total de nuestro ser. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias a Dios. Póngase de pie. Oremos al Señor. Amante Padre que moras en el cielo, gracias te damos, Señor, porque un día en tu mente divina estuvimos nosotros, aun cuando no habíamos venido a este mundo. Tú, Señor, ya sabías cómo nos ibas a redimir, cómo nos ibas a rescatar del mal que nosotros veníamos a hacer. Y gracias, Padre, porque enviaste a Jesucristo a hacer la obra perfecta para nuestra salvación. Ahora, Señor, nosotros por tu palabra podemos entender que en nuestro corazón hemos sido llamados por ti y que has depositado tu espíritu en nosotros para poder serte fieles y ser guardados en todo tiempo de cualquier mal que pueda acechar nuestra vida. Y por eso te rogamos, Dios eterno, que nos ayudes a perseverar en tu gracia. Tú sabes, Señor, que estamos asediados de mal, pero ayúdanos, Señor, a vencer, porque solo, Señor, con la presencia santa de tu Espíritu, seremos más que vencedores en todo tiempo. Y gracias, Padre, porque al estudiar estos preciosos pasajes de tu palabra, podemos entender que vivimos guardados en tu gran amor. Por eso te damos gracias y te rogamos, oh Dios, que nos ayudes siempre a vivir creyendo en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y podemos pasar a nuestro estudio de Escuela Bíblica Dominical.